Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el doctor Pablo Borrero, a quien ustedes ya conocen, y le agradecemos por estar en el programa. Buenos días, doctor Pablo. Muy buenos días, señor director, a todos los compañeros del panel y a la amable audiencia. Nos acompaña también don Carlos Arturo Oviedo, a quien también la amable teleaudiencia conoce. Buenos días, Carlos Arturo. Buenos días a los televidentes y buenos días a los compañeros de mesa, a David, a Pablo y a José Alberto. Y está también con nosotros David Andrade, igualmente panelista frecuente en nuestro programa. Muy buenos días, un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia. Como siempre, un placer estar aquí para tocar temas de interés, no superficialmente, sino con la profundidad que caracteriza a ese programa. Bien, hoy les voy a proponer que dediquemos este rato a conversar temas relacionados con el proceso de negociación entre el gobierno y las FARC, porque se han dado como mínimo 4 hechos significativos en los últimos días o en las últimas semanas. 2 que las FARC llaman iniciativas unilaterales del gobierno. La propuesta del famoso congresito o comisión legislativa especial y la propuesta del plebiscito o referéndum que se decía inicialmente. Estas 2 iniciativas no han sido avaladas por los negociadores de las FARC con el argumento de que han sido iniciativas no concertadas en la mesa de negociaciones. Sin embargo, han seguido su curso y de hecho en este momento prácticamente están definidas como propuestas de finiquito. El congresito o comisión legislativa como una célula especial del Congreso que tendría como encargo estudiar en detalle los acuerdos de las FARC para presentarlos a un plebiscito ante los ciudadanos colombianos que estaríamos en condición de aceptarlos o no aceptarlos. Y los otros 2 hechos que han marcado en los últimos días, concretamente desde la semana pasada a hoy, los acontecimientos son, el primero, el planteamiento de hacer un cónclave, o sea, que este proceso de negociación no siga llevándose por ciclos, donde van 1 o 2 semanas, se sientan los negociadores de lado y lado, discuten y se regresan a hacer como una especie de consultas a sus partes representadas, sino que se encierren hasta que salga humo blanco, es decir, hacer una especie de símil con lo que se hace en la Iglesia Católica para elegir al Papa en Roma, que hasta que no eligen el Papa, los cardenales no dejan de estar en reunión permanente. Aquí sería más o menos lo mismo, sentar a los negociadores del gobierno, a los negociadores de las FARC, que se queden allá en La Habana y que discutan todos sus temas hasta que después de X número de días digan ya tenemos, como dice el punto, nada está acordado hasta que todo esté acordado. En ese caso, decir todo está acordado y este es el resultado. Esto pasa por la mediación del hermano del presidente, de Enrique Santos Calderón, quien se sentó con Timochenko la semana pasada en La Habana y parece que fue uno de los temas que discutieron él y el comandante supremo de las FARC.
Y el otro aspecto es el anuncio que Juan Manuel Santos hizo de un indulto a 30 guerrilleros. 30 guerrilleros que no está claro si son todos indultados por su condición de salud o si hay otro tipo de criterios que a juicio del presidente, quien tiene la potestad constitucional de ofrecer el indulto a alguien que esté condenado a pena privativa de la libertad, el que ha predominado. Estos son pues los temas que ponemos sobre la mesa y yo quiero comenzar, dado que ustedes dos no son abogados, quiero pedirle a usted, doctor Pablo, que le explique a nuestros televidentes de una manera muy concreta y muy sencilla qué es un indulto. O sea, porque la gente no tiene claro o no tenemos claro qué significa indultar. Muy bien. El indulto es un beneficio jurídico o una gracia en favor de una persona que ha sido condenada o que viene siendo procesada, ¿no?, por delitos. Es desde luego una prerrogativa del presidente de la República con base en una ley aprobada pues en el Congreso de la República. En el caso concreto de los 30 guerrilleros que van a ser indultados por el presidente Santos, pues hay una ley que le permite al presidente, la ley 418, que le permite, que se ha ido pues postergando o que se ha ido manteniendo con base en irla extendiendo en el tiempo para proceder a indultar a esos guerrilleros. Ahora, obviamente la decisión del presidente Santos pues es una demostración humanitaria, es un gesto de confianza en relación con todo el proceso que se viene cumpliendo en La Habana, Cuba. Así lo han manifestado y lo han considerado pues los miembros de la cúpula guerrillera, que han considerado pues de que este es un gesto humanitario muy importante. Desde luego que ellos han solicitado que otros guerrilleros sean también beneficiados con el indulto. Para claridad de nuestros televidentes, lo que hizo el gobierno de Uribe cuando sacó de la cárcel a Granda, ¿sí? ¿Eso fue un indulto? Sí, también fue un indulto. O sea, es exactamente lo mismo lo que ha pasado ahora. Sí, lógico que los motivos fueron distintos, mientras que en el caso de Granda los motivos fueron más que todo de carácter político, pues hubo unas solicitudes de parte del gobierno de Francia, en ese momento estaba presidido por Sarkozy, que pues consideró prudente y necesario que el presidente Santos, que el presidente Álvaro Uribe procediera de conformidad pues para hacer el indulto. Pero en este caso es por razones humanitarias. Y esto tiene que ver en buena parte con la situación en que se encuentran pues los presos guerrilleros en las cárceles, que como todos sabemos pues están en general en una situación sumamente deplorable y dramática. Y entonces pues aquí se combinan esos dos factores, la parte humanitaria, ¿no?, por su estado de salud, y además pues el aspecto, yo diría, político, para generar confianza en relación pues con el proceso de paz. Muy bien. Carlos Arturo, entiendo que tanto el gobierno de Pastrana como el gobierno de Uribe, en ambos gobiernos hubo indultos también, o sea, discrecionalidad presidencial para decidir a quienes liberaban de su pena privativa de la libertad. Lo que sigue ahora es preguntarse, que muchos sectores de opinión están diciendo, bueno, pero ¿cómo así que el gobierno comienza a indultar a guerrilleros con argumentos o que están enfermos o que es un gesto de buena voluntad, que es para ir aclimatando el proceso que significará el posacuerdo, etcétera? Pero la gente, yo escuchaba, por ejemplo, a familiares de gentes que todavía están en poder de las FARC, de ciudadanos que están en el poder de la FARC, algunos son militares, otros son civiles. Y decían, ¿y cómo así? ¿Cómo así que el gobierno comienza a liberar guerrilleros y los secuestrados nuestros siguen en poder de la guerrilla? ¿Cómo ve usted esa situación? Pues, José Alberto, yo lo primero que tendría que decir es que efectivamente indultos han habido
cada vez que alguno de los presidentes o de los mandatarios intenta hacer procesos de paz. Siempre, digamos, han existido esas acciones de indulto. Sin embargo, uno tiene que reconocer que no todas esas acciones han terminado con procesos de paz exitosos, como el caso de Álvaro Uribe cuando hizo el indulto de Granda y de otras personas, porque no solamente fue Granda y no fueron otros. Pero en este caso el tema humanitario sí se ajusta perfectamente, no solamente a una señal en el sentido de que el proceso de paz se está andando por buen camino, sino que el tema humanitario pues se aplica en circunstancias donde inclusive no existen circunstancias como estas, que hay esa premura del proceso de paz. Yo creo que, además lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en China acaban de liberar un preso que ya viene en camino, que está por llegar aquí a Colombia, que tiene una enfermedad terminal, que eso se puede considerar un tema humanitario, cuando China, de alguna manera, sus procesos o su sistema judicial no permite que se salga ninguna persona, digamos, de sus cárceles como tal. Sí preocupa mucho, José Alberto, lo que tú planteas en el sentido de que si el gobierno está tomando esas decisiones de indultar y de tener, digamos, ciertas prerrogativas con relación, digamos, a la guerrilla, pues preocupa sí mucho que no esté la guerrilla, por lo menos diciéndole a los familiares de los militares y de los secuestrados dónde se encuentran sus familiares, porque, por ejemplo, hay una persona que está diciendo que hay un familiar que se perdió, que está desaparecido hace 20 años, y no le dan ninguna razón. Muy probablemente esa persona, a lo mejor, y me da mucha tristeza con eso, pues, pero a lo mejor ni siquiera está viva, ni siquiera sabrán dónde se encuentran las personas, digamos, como tal. En días pasados decía una persona, para un poco contrastar esto y abrir otro espacio de la conversación, que no tenía sentido que los guerrilleros se sacaran de las cárceles y que se dejaran en circunstancias, digamos, de que pudieran volver otra vez a las filas militares, porque eso es lo que ha venido sucediendo. Es decir, en eso yo estoy de acuerdo que si una persona se va a indultar, que se haga el compromiso de que esa persona no va a regresar, digamos, a combatir. Es el primer elemento. Y el segundo elemento es que decían, sí, saquémoslos de las cárceles, pero busquemos la manera de que ellos ayuden, por ejemplo, al proceso del desminado, porque de alguna manera están matando gente civil que no tiene nada que ver, que no conoce, digamos, dónde están los campos minados, y los están tirando como carne de cañón, pues a que caigan en esos campos minados. Sí, pero aquí habría que hacer una aclaración. Este indulto en favor de los 30 guerrilleros tiene unas condiciones, no solamente la de que tienen que, pues, adaptarse a la vida civil y no volver otra vez, pues, a ser parte de la guerrilla, sino que es en consideración a que son delincuentes políticos. Y delincuentes políticos en conexidad con otros delitos, como por ejemplo el porte de armas o el uso de uniformes de las Fuerzas Armadas. En eso el ministro de Justicia ha sido muy explícito. No se trata de delincuentes que hayan cometido otro tipo de delitos distintos a los delitos políticos. Por ejemplo, que estén comprometidos con delitos de guerra o secuestro o de lesa humanidad, sino para delitos políticos, es decir, rebelión, prácticamente rebelión o sedición. Correcto. David, el indulto, como lo explica el doctor Pablo y Carlos Arturo, se supone que tiene como condición que quien es indultado no vuelve a, entre comillas, delinquir, así sea desde el punto de vista de la subversión, pero eso no es tan fácil de garantizarlo, creo yo. Sí, yo creo que, pues, voy a hablar en términos como generalmente hablamos los economistas, estamos ante una negociación y es un juego de diferentes actores. Y hay unas jugadas donde se espera que haya un resultado ante una movida de uno de los actores. Creo que el presidente Santos está colocando toda la carne en el asador en estos momentos, está impulsando, habría que interpretar las razones por las cuales está intentando impulsar de manera rápida el proceso de paz. Puede inferir uno que nos encontramos ante una situación en el contexto internacional que varía con el tema del terrorismo nuevamente.
donde los gobiernos de derecha están volviendo a espacios de poder. En Argentina, digamos en Europa se vuelve a sentir otra vez ese sentido y orientación de derecha. Entonces, muy probablemente al presidente Santos, en ese contexto internacional, si dilata más el tema, le va a ser muy difícil poder mantener. Entonces, yo creo que ha sacado varias jugadas, muchas jugadas quizás incluso desesperadas, y está colocando toda la carne en el asador. Yo creo que el tema del indulto es una de esas jugadas ambiciosas, que pretenden generar, digamos, una reacción rápida y pronta del otro jugador en favor, pero que probablemente que tiene la posibilidad también de que la reacción de la otra parte sea mal. Yo solo espero que, como en las fiestas en Colombia, cuando coloca la carne y se come, termine todos abrazados y no terminen en gazapera como terminan algunas. Bueno, ahora abramos otra ventana de este mismo gran tema. Es el tema del llamado cónclave. ¿Por qué esa iniciativa? Ustedes especulen, o sea, analicen qué significado tiene que haya ido el hermano del presidente a reunirse con el líder máximo de las FARC, que el tema pareciera ser enciérrense, no se muevan, concéntrense, dedíquense a sacar esto cuanto antes. ¿Qué puede significar? Y si hipotéticamente alguno de ustedes considera que podría significar un fracaso, explíquenme qué significaría un fracaso. Volver a que las FARC se vuelvan a armar y a otra vez a guerra típica en Colombia. Las condiciones mundiales estarán propicias para que las FARC vuelvan a jugar ese papel militar que jugaron hasta antes de entrar en esta negociación. A la gente hay que explicarle esto porque hay mucha contradicción, hay mucha opinión encontrada en los medios de comunicación, en los foros, en las redes sociales, y a las personas hay que tratar de darles información informada. Doctor Pablo. Sí, yo pienso que pues hay una gran presión sobre el gobierno y concretamente sobre el presidente Santos en relación con la suscripción de los acuerdos lo más pronto posible. Eso se nota pues desde los medios de comunicación cuando diversos sectores de opinión pública pues buscan por todos los medios presionar al presidente para que a su vez presione a la insurgencia para la suscripción de los acuerdos. No nos olvidemos que pues el gobierno prácticamente colocó un plazo, ¿no? El mes de marzo del próximo año deberían suscribirse esos acuerdos. No obstante que la insurgencia ha manifestado pues de que ese plazo hay que empezarlo a contar a partir de otras circunstancias y no como lo indica pues el presidente Santos. De todas maneras, a mí me parece que lo del cónclave, que entre otras cosas ya hay información de que la insurgencia acaba de aceptar, desde luego, que se haga, es decir, que se cambie el sistema de los ciclos por una sola reunión que no puede terminar sino cuando efectivamente estén definidos todos los puntos de la agenda, pues que sirvió de base para la discusión y posterior suscripción de los acuerdos de paz. De tal manera que a mí me parece que por ese camino se está avanzando prácticamente de una manera muy rápida. Y a mí me parece que pues todo el tiempo que se ha gastado en la discusión de los puntos de la agenda ha sido muy positivo. A mí me parece que hay más posibilidades de que el proceso sea irreversible, que volvamos atrás y que se constituya en un fracaso. Desde luego hay una serie de circunstancias que todavía pues hacen un poco difícil ya acordar de una manera definitiva todo lo que tiene que ver con el acuerdo de paz, pero de todas maneras se ha avanzado sustancialmente y eso es muy positivo. José Alberto, yo diría lo siguiente: a mí me parece que toda acción que conduzca a que se logre tener una precisión del proceso de paz es importante. Me preocupa sí
se pretende ponerle el acelerador al proceso y se terminan, digamos, haciendo acuerdos que finalmente terminen enredados en procesos de falta de respaldo por parte de la ciudadanía. Eso me preocupa. Yo siempre he dicho, como la frase aquella, vístame en despacio que es que estoy de afán. Yo pienso que en el proceso han habido baches, han habido, digamos, situaciones, digamos, de congelamiento de las conversaciones, pero considero que si se acepta esa dinámica en donde se pretenden acelerar los acuerdos, pues al final yo terminaría por entender de que de pronto terminan haciendo acuerdos que pues la sociedad colombiana casi que está ya, digamos, sensibilizada frente a la necesidad de que ese proceso de paz tiene que salir adelante. Me preocupa es que pueda estar pensando la gente que está en la guerrilla y quienes están de alguna manera metidos en la batalla, en la guerra, pues que están allá metidos, que cuando se haga ese acuerdo se acepte, que es una discusión no menor frente a lo que el gobierno plantea con el famoso plebiscito y el congresito y lo que la guerrilla quiere, que es una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, esas dos cosas a mí me preocupan porque esas dos cosas sí son de una inmensa profundidad. Bueno, pero a propósito de eso que usted dice, le pregunto a usted, David, de todas maneras lo que se ha puesto en evidencia es que las FARC tienen unidad de mando. Llevamos varios meses con un cese unilateral por parte de las FARC, que sus diversos frentes no han cambiado, no han alterado. O sea, el país mayoritariamente, los diversos frentes guerrilleros han acatado la instrucción que el Comando Central de las FARC ha dado de que paren la guerra, la parte militar. Luego esto daría pie a pensar con relativo optimismo que esos acuerdos a los que se llegue en Habana serán acatados por la base guerrillera. Ya que tú lo dices, pues yo tenía sospechas que no, pero ya que tú lo dices, podría ser probable y ojalá sí lo sea, porque mediáticamente, digamos, todos los hechos de violencia que están generando están siendo atribuidos al ELN. Quién sabe si de verdad sea el ELN o sea también, digamos, como todo hemos tenido, antes era todas las FARC, ahora pues todo es ELN. Esperemos que, digamos, esa capacidad de mando... O paramilitares escondidos y con vestidos de guerrilla. Pero además agregaría, frente a lo que plantea David, que ya ahora sí, con la guerrilla, digamos, en esa tregua, digamos, que unilateral que han planteado, porque se han disminuido, digamos, los ataques militares, se han ido comenzando a evidenciar otros problemas, que es lo que también quiero dejar sobre la mesa planteado, y es que después de que se firme la paz con la FARC, ¿qué más sigue? Vendrán ríos de miel, y nos hemos dado cuenta que efectivamente hay una serie de situaciones, como por ejemplo el tema de los cultivos ilícitos por parte de los campesinos. Ya vimos cómo hay en el Cauca, que es una zona que estaba abiertamente, digamos, controlada militarmente por la FARC, cómo se presentó un enfrentamiento entre campesinos y militares, en donde inclusive hubo un muerto y los campesinos salieron y quemaron un camión por un tema de que fueron a hacer una sustitución o una eliminación de cultivos. Yo no sé cómo se llama, cuál es ese término como tal. Entonces, fíjense que ya, digamos, dejando de un lado el tema de la guerrilla, que es lo que también a mí me preocupa, listo, ahorita estamos en un proceso de paz, ellos tienen una financiación, ¿sí? Pero bueno, ¿qué va a pasar después? Bueno, pero es que, mire, en esto hay que distinguir dos circunstancias que son las siguientes. Una cosa es la terminación del conflicto, que se supone va a quedar definida con la suscripción de los acuerdos de paz, y otra es el proceso propiamente de paz, la construcción de la paz. Y desde luego la construcción de la paz pasa por todos esos aspectos que usted ha señalado. Es decir, aquí hay una situación sumamente complicada desde el punto de vista de la violencia, empezando por la existencia de los paramilitares, ¿no? Los urabeños, por ejemplo, es un grupo violento que hoy, pues no diría que tiene en jaque al Estado colombiano, pero que sí le ha generado muchos problemas. Inclusive, según informes, parece que los cabecillas de este grupo le están proponiendo al gobierno una especie como de
de acuerdo, ¿no?, de diálogos para resolver su situación. Por supuesto que incluso el fiscal ha manifestado en alguna ocasión que es posible hablar con estos grupos de delincuentes comunes, ¿no?, para efectos del sometimiento a la justicia. Bueno, ese es uno de los problemas, y desde luego hay otros problemas, como el que tiene que ver con el problema de los cultivos, ¿no?, ilícitos, de tal manera que la cosa no es sencilla, pero a pesar de todo, el ambiente que se respira en este momento en el país pues tiende a generar un clima de tranquilidad, de sosiego, de paz, y eso es muy positivo. Eso es lo que hay que, de alguna manera, auspiciar desde los medios de comunicación y por todos los sectores sociales, porque tenemos que salir de este lío del conflicto armado de 50, de 60 años atrás, y porque además, pues, dadas las condiciones en que se encuentra el país, pues desde el punto de vista económico, político y social, hay que abocar la solución de una cantidad de problemas. No se olvide que desde el punto de vista de la economía vamos a tener una situación sumamente complicada el próximo año por todos los procesos de desaceleración de la economía, ¿no?, y otros factores que van a incidir en las soluciones que se van a dar en el campo. De tal manera, pues, que los problemas son muchos, pero hay que abocarlos y hay que empezar a hacer las cosas para salir de todo este embrollo. Yo diría, además, le agregaría frente a lo que plantea Pablo, pues, que el proceso de paz no tiene marcha atrás. Pienso que ya se han dado suficiente tiempo, y no estoy hablando de los 3 años de negociación, sino que estoy hablando de toda la conciencia que la gente ha ido adquiriendo frente a la necesidad de que nosotros no podemos continuar en un proceso digamos, de confrontación bélica cuando hay una gran cantidad de problemas que están de por medio. Entonces, digamos que yo soy relativamente optimista frente a la necesidad de que se generen esos acuerdos de manera express o de manera rápida. Me preocupa, digamos, de alguna manera, es que el proceso como tal vaya comenzando a cambiar de actores o de protagonistas o de líderes frente al proceso. A mí me preocupa, por ejemplo, me dejó muy sorprendido que el presidente de la República hubiera enviado al hermano a hablar con Timochenko, no sé, con alguno de los que habló en Cuba, y que a partir de allí se comiencen a tomar ciertas decisiones frente al proceso. Eso me preocupa porque esto no es un tema familiar, esto es un tema institucional, es un tema del país. Y yo creo que en ese orden de ideas nosotros necesitamos darle a eso un mayor nivel, un mayor perfil, porque prácticamente que el proceso de paz ha caído como en un bache de tipo mediático, en el cual los unos presionan y los otros, finalmente cuando se acuerdan la paz, algunos habrán perdido y otros ganarán o tendrán mejores condiciones. Yo creo que eso es lo primero que hay que concientizarse frente al proceso de paz como tal, que hay algunos que van a ganar y otros que seguramente van a perder o que van a perder algunos beneficios. Allí yo creo que está la clave de todo este asunto, pero generar un proceso, digamos, centrado exclusivamente en que va a ir mi hermano a que resuelva el problema o a que desatranque el proceso, pues yo pienso que no le ayuda mucho al proceso como Bueno, pero hay otra circunstancia y es esta, son las reivindicaciones propias de las FARC, ¿no? Usted sabe que, digamos, la base social de las FARC pues es campesina, y desde la época pues en que se constituyeron las FARC como un movimiento insurgente armado, pues se viene reivindicando por parte de todo ese sector de esa base social campesina la disposición de tierras, de unas zonas para poder ellos desarrollar pues sus políticas y desarrollar pues sus reivindicaciones. Aquí hay un problema específico, y es que el gobierno de Santos no les cumpla a las FARC en relación pues con esas condiciones. Las FARC están proponiendo pues que hayan unas zonas especiales, unas especies de reservas campesinas en donde ellos puedan establecerse con sus familias y con los demás ciudadanos, y que esas zonas gocen de una serie de prerrogativas desde el punto de vista económico, político, jurídico, y allí pues hay una situación
sumamente compleja. Y eso estaría repitiendo la época de las guerrillas liberales del llano cuando exactamente, claro, es que claro. Conocer la historia. Es que esta es una historia que se repite en este momento y es una reivindicación de vieja data, ¿no? De los campesinos que quieren establecerse. Cuando Marulanda integró o conformó las FARC con otros dirigentes comunistas y liberales de la época, pues lo que pedían era eso. Lamentablemente, en esa época, usted recuerda, el doctor Álvaro Gómez Hurtado comenzó a hablar de las repúblicas independientes, ¿no? Y en el gobierno de Valencia comenzaron a bombardearse esas famosas repúblicas independientes porque se decía que se iba a crear un superestado, ¿no? Por encima pues del Estado colombiano y que eso había que acabarlo. Bueno, eso hubo todo un debate. Entonces yo me temo que de golpe, pues dadas las nuevas condiciones desde luego que afronta el país, de golpe el gobierno de Santos no le cumpla a la guerrilla estas reivindicaciones y entonces se genere una situación sumamente crítica desde el punto de vista político. No, y además le agregaría algo adicional. Es que la pregunta, claro que es que para allá van. Es que alguna vez me preguntaba mucho antes del proceso de paz como tal, y le dije, ¿cómo lograr que la guerrilla se desmovilice? O sea, que la guerrilla entre a la vida social y política del país. Y yo les decía, y me decían a mí claramente, es que la guerrilla necesita dinero, poder y territorio. Y esos tres componentes son los componentes que tiene el Estado, la soberanía, en la cual reposa la soberanía del Estado. Plata, poder y territorio. Y en últimas, lo que la guerrilla está tratando de lograr es precisamente eso, porque es que el tema de la tierra no es un tema solamente de reivindicación de la guerrilla, sino que también es un tema de reivindicación propiamente dicho del campesinado colombiano, al cual, digamos, según lo que plantean muchos, se les ha ido, digamos, arrebatando tierra que hoy ya no está en sus manos y que ellos no son dueños de ella, como el conflicto que se está generando con las fincas aquí en el Cauca, ¿sí? En donde hay en donde cada que la comunidad indígena se toma la vía, el gobierno decide darle más tierra y resulta que esa tierra que está entregando el gobierno es tierra que ya no le pertenece al gobierno, sino que hace parte de un principio además que es constitucional y es el respeto a la propiedad privada. Y nosotros vemos cómo hay un conflicto en este momento en una hacienda muy mencionada aquí en el Cauca, en donde no es la guerrilla la que está enfrentando el proceso, sino que son los mismos campesinos los que están entrando a quitarle un territorio, una tierra que es de propiedad de unas personas allí. Entonces, sin duda que las condiciones han cambiado, pero el problema, digamos, yace allí, y ese problema no se va a resolver fácilmente porque, vuelvo y le repito, van a existir siempre conflictos con relación al tema de la tierra. Sí, pero no nos podemos afincar en ese argumento que puede tener mucho de validez, porque eso nos lleva a la parálisis del proceso. O sea, si nos partimos del supuesto de que no se va a cumplir, pues entonces no sigamos negociando. No, pero es que el que está diciendo que no se cumple, que de pronto el gobierno de Santos no le cumple es Pablo. Pero yo lo que le estoy agregando... Yo estoy planteando es que si estamos hablando de un proceso de negociación, mientras uno está sentado en la mesa de negociación, algo está dispuesto a cumplir. Y si no, no está negociando, está haciendo es que mire, maromas. La diferencia que hubo en votos de Zuluaga con Santos fue de 1 millón de votos a nivel nacional. Y allí hay una clara tendencia de lo que la gente en el país está pensando frente a lo que votaron por Santos y a lo que votaron por Zuluaga. Y en eso estoy de acuerdo con David, lo que plantea ahorita. Lo que puede suceder, porque es que aquí lamentablemente nosotros votamos o a favor o en contra de. Recuerden las últimas 4 elecciones o 3 elecciones que han habido. La gente votó por Pastrana, por La Paz, ¿sí? La gente votó por Uribe para que hiciera la guerra y ahora votan por Santos para hacer la paz. Pero además la diferencia fue una diferencia muy notable y yo lo que siento es que el gobierno va a tener muchas dificultades para poder cumplir, digamos, y eso puede dar al traste con el proceso de paz. Puede ser que la guerrilla FARC se acabe, pero mire, hay una serie de situaciones que han generando una serie de conflictos. Miren, por ejemplo, el caso de los policías que en días pasados, con pasamontañas, y uno que se arriesgó, digamos, hablando sobre una cantidad de reivindicaciones que da la policía. Sí, pero perdóname, Carlos Arturo, lo que pasa es que
terminamos confundiendo a los televidentes. Lo digo pues con mucha consideración. Lo que quiero sugerirles a ustedes es que no nos salgamos del eje de análisis que estamos haciendo. Estamos haciendo un análisis sobre el proceso de negociación entre el gobierno y las FARC. No estamos hablando de otros actores, porque ahí nos vamos a enredar y el tiempo no nos alcanza. Yo quiero pedirle a usted, David, que a propósito de lo que han venido planteando los contertulios que tenemos en la mesa, ya dijimos, las FARC están negociando, pero no se están entregando. Nadie las está sometiendo. Y eso, gústenos o no nos guste, hay que aceptarlo. Es el primer principio de realidad que hay que aceptar. Es que cuando se habla más con el deseo que con la objetividad de los hechos, terminamos enredándonos. Las FARC no se están entregando. Así haya mucha gente en Colombia que quiera que se entreguen, no se van a entregar. Y si no se van a entregar, si usted no se va a entregar conmigo en una mesa de negociación, usted va a negociar conmigo. Está iguales. Exactamente. ¿Qué le doy y qué ofrecen? El punto es ese. Entonces usted habla, las FARC quieren poder, quieren plata y quieren territorio. Yo diría que sí. Y yo diría que a ese coco no hay que tenerle más miedo. Ahí es que ponerlo sobre la mesa y hay que discutir en qué condiciones eso se puede dar. Y ahí están las reservas campesinas, que es territorio. Ahí está el famoso fondo del posconflicto del que el señor Rafael Pardo va a manejar 3.000 millones de dólares que supuestamente ya están garantizados para ese fondo. Esa plata o se la llevan los políticos que no tiran un solo tiro de fusil, pero acaban vidas humanas con su corruptela, o los entregamos realmente en esos territorios que se definan con las FARC. Y el congresito, exactamente, que es otra cosa. Mire, Antonio Sanguino dijo, démosle 40 curules a las FARC por decreto, pues, así, de entrada. Claudia López dijo que eso no era una propuesta del partido, los otros han dicho que no, muy poquito han dicho que sí, pero lo único cierto es que las FARC no van a negociar para irse o a una cárcel o a irse al Averno. No, ellos quieren hacer política. ¿Estamos dispuestos? Hay que darles política, hay que dejarlos que entren a jugar en el papel de las ideas y los argumentos. Sí, evidentemente, y vuelvo a ponerlo en términos de una negociación donde hay unos actores. Evidentemente lo que Carlos Arturo plantea es que dentro de esos actores en verdad no hay una representación legítima de lo que debería estar siempre presente, que es la sociedad en términos generales. Y eso se debe evidentemente a una fragilidad institucional, una falta de legitimidad en la representación política que es evidente, la falta de legitimidad y de representación de la inconformidad por parte de la guerrilla, que yo sí creo que dejó de ser ese representante de aquellos inconformes, privados de cualquier posibilidad que existían hace 40 o 50 años, para convertirse en un grupo poderoso, igualmente poderoso, porque tenían armas, tenían territorio, tenían droga y tenían dinero. Eso lo está diciendo usted desde Cali, desde el barrio El Templete de Cali, o desde Bogotá, o desde Medellín, o desde Barranquilla. ¿Usted está seguro? Y que ahora no se me vaya a acusar a mí que soy representante de las FARC, pues. ¿Usted está seguro que las FARC no tienen una base social que los apoya en ciertos territorios no muy pequeños del país? Haré una investigación para documentársela científicamente. Si la Universidad del Valle lo permite, yo estoy absolutamente seguro que la acción de las FARC en los diferentes territorios, una acción de un agente poderoso dedicado al tráfico de drogas, al tráfico de armas y a las actividades violentas con propósitos de conseguir dinero y poder en los territorios. No es ideología, Alberto, pero Alberto, le agrego algo más a David, le agrego algo más. Es que aquí hay una discusión muy fuerte sobre el tema de quién ejerce el poder en esos territorios. Y el poder usted lo ejerce o por legitimidad del Estado o porque se lo imponen las armas o las circunstancias. Entonces, muy probablemente, la gente que seguramente está bajo la tutela de la guerrilla, pues, ¿cómo se va a oponer unos tipos que tienen armas que pueden asesinar directamente sin ningún tipo de juicio ni nada? O sea, yo creo que sí hay un sometimiento
con relación no lo hace el a la ciudadano población, Templete, a la población no lo como hace tal. el ciudadano Mire, de Capri frente al poder que le imponen las maquinarias clienterales en la ciudad de Cali. es lo mismo. Es que José Alberto, Bueno, pero además, No lo van a hacer con a mí las me armas. parece que esa discusión pues amerita otro tipo de debate. Yo creo que lo importante, y así lo insinuó desde el comienzo el señor director, es que estamos en una negociación y que el principio de esa negociación ha sido muy claro: nada está acordado hasta que todo esté acordado. Eso significa, lógicamente, pues de que todo lo que resulte de los acuerdos de La Habana-Cuba, pues tienen que ser suscritos por ambas partes. Por eso lo del congresito, por eso lo del plebiscito no es más que un intento de forzar unos acuerdos pues que no cuentan con la voluntad política de la insurgencia, puesto que la insurgencia se ha pronunciado desde tiempo atrás sobre esos temas. Ha dicho que ni el congresito ni el plebiscito son los elementos fundamentales para efectos de la refrendación de los acuerdos, que es necesario de una Asamblea Nacional Constituyente. De tal manera, pues, que todo tiene que ser acordado por las partes, y en la medida en que hasta este momento pues se dice que incluso en relación con los últimos temas hay 65 o 74 de 75 puntos que han sido acordados. Pues a mí me parece que esto es muy importante y eso es lo que hay que apreciar en lo fundamental. Bueno, continúo, digamos, con lo que tú me estabas planteando, es que pues evidentemente hay una negociación entre dos partes, y esa negociación entre dos partes no son la representación clara de los intereses de la sociedad. Ya tú eres muy enérgico, José Alberto, en plantear que quienes están en los espacios de poder políticos no son una verdadera representación de los intereses de la sociedad, sino que están representando unos intereses de unos sectores específicos económicos o de una clientela que están construyendo. Entonces, evidentemente, así mediáticamente nos quieran trasladar a nosotros que lo que se está discutiendo allá es la paz, el bienestar, el desarrollo de todos los colombianos, evidentemente hay dos partes totalmente ilegítimas que están negociando sus intereses propios, y mientras tanto todos los demás acá estamos esperanzados que de esa negociación caigan unos frutos, unas semillas que nos permitan a nosotros desarrollar y crecer. Por eso precisamente es necesario, y yo me junto a lo que Carlos Arturo planteaba ahora, me uno a lo que Carlos Arturo planteaba ahora, que firmado el acuerdo de paz va a ser una cese de hostilidades o de una confrontación que hay entre las Fuerzas Armadas y un Estado, que digamos un gobierno que las dirige, y un grupo insurgente que tiene, digamos, una cabeza y ojalá tenga control sobre todo eso. Pero de ahí para allá habrá que construirlo. Yo sí celebro que se esté haciendo este cónclave entendido, o que se haga un cónclave entendido como en el Vaticano lo hacen. Creo que el origen debe ser ese, que es que se encierran y hasta que no haya papa no salen. Evidentemente podría ser, no se trata de una elección de una sola persona, unos temas más complejos, pero que sí se le dé celeridad a este tema. Y vuelvo y lo insinúo, es el momento ahora, y creo que el presidente Santos lo está haciendo, porque es que el mundo está volteando, los atentados en París, todas las cosas que están ocurriendo, está volviendo a tornar al mundo nuevamente, regresar con un gran impulso al tema de que el terrorismo hay que acabarlo y hay que aniquilarlo, cosa que sabemos que no es productiva, que no es eficiente, que no contribuye a nada, pero sabemos que es la política que se ha impuesto durante años y que estábamos en el propósito de destronar esa política y esa idea que hay en el imaginario. Ahora se dificulta la cosa. Creo que sin duda alguna el gobierno está dando muchas concesiones. Un congresito, detrás de ese congresito que está, a acabar un congreso, es decir, de quitarle la soberanía que debe tener un congreso para pasárselo a un congresito. Y en ese congresito, ¿quiénes van a estar? ¿Las FARC? Sí, claro, las FARC, pero también van a haber unos políticos.
Y entonces van a hacer un golpe de Estado donde otros políticos que con mucho esfuerzo han conseguido 80.000 votos, pero seguramente esos no van a estar en el Congresito, sino que van a estar 3 o 4 mequetrefes con 40 o 30.000 votos, pero con mucho poder y con mucha posibilidad de meterse ahí. Y así muchas cosas. Lo importante es que esta sociedad no deje que ocurran las cosas por así y esperar a que caigan del cielo los beneficios y las bondades, sino que coloque ojo avisor y que, como tú lo estás haciendo, José Alberto, desde esta tribuna, no se trague entero, sino que se esté muy pendiente. Que lo haga quien lo haga, pero que se sienta presionado, se sienta condenado, y esta sociedad tiene que informarse para estar vigilante y para condenar lo que haya que condenar, a ver si por fin enderezamos esa sociedad, si sea un poquito. Bueno, ahí sería importante dejarle como tarea de reflexión a nuestros televidentes e internautas que el problema no es solamente qué va a pasar con los miembros militantes de las FARC ante lo que se supone es la sospecha colectiva de qué van a hacer después de que firmen el acuerdo. ¿Será que van a hacer conejo y se van a devolver y van a volver a montar otra guerrilla que ya no se va a llamar FARC sino FER o cosa parecida? Hay que preguntarse qué está pasando con los grupos paramilitares, qué está pasando con las bandas criminales, que no son otra cosa que el nuevo ropaje de los mismos paramilitares de las épocas de hace algunos cuantos años, cuando con ellos se negoció en condiciones excepcionales. ¿Y qué va a pasar con los políticos ligados a esas bandas y a esos grupos paramilitares? Porque no se me diga que los negocios o los negociados que hay con la salud, con la educación, con los servicios públicos, con la infraestructura en este país, lo han hecho unos señores políticos porque ellos lo han querido hacer a título individual. Ellos son parte de unas maquinarias delincuenciales que no vomitan sangre y por eso no nos aterra, pero se nos roban la plata con la que logran generar quizás más muertes que las muertes que se generan producto de un conflicto bélico entre dos partes. Bueno, a ver, sí, este tema pues de los intereses es algo mucho más complicado de lo que uno pueda concebir. Desde luego todos tenemos intereses y claro está, el problema es de que las FARC tienen unos intereses específicos y que el gobierno tiene otros y que los paramilitares tienen otros y que los narcotraficantes tienen otros, pues eso es evidente. Ahora, aquí lo que se trata es de resolver un conflicto entre unos intereses que son claramente ostensibles, los intereses de la guerrilla que busca unos cambios, que busca acceder al poder y que tiene además una agenda ideológica y política, y los intereses del establecimiento de las clases dirigentes de este país, pues que aspiran a continuar accediendo al poder y a dirigir la sociedad de acuerdo con su manera de pensar y sus intereses económicos y políticos. Pero bueno, ese es un debate que podemos hacerlo en otra oportunidad mucho más a fondo. Claro, la sociedad aspira a que sus representantes no solamente sean genuinos y legítimos, sino que defiendan sus intereses comunes. En este caso, pues el problema es más complicado porque no se trata simplemente de terminar el conflicto entre dos partes, digámoslo así, ¿no? Sino también de resolver los intereses comunes de toda la sociedad colombiana. Y pues para eso habrá que, la sociedad tendrá que organizarse, las fuerzas políticas, sociales, regionales, para luchar por los cambios que demanda el país, para tener una democracia más amplia, para tener unas libertades y una paz con justicia social, etcétera, etcétera. Pero, señor director, antes de que terminemos el programa, valdría la pena hacer una mención sobre la cuestión del congresito y el plebiscito. Yo diría que en relación con el congresito que se piensa conformar con base en el proyecto que se tramita en este momento en el Parlamento, lo más grave es la entrega de facultades
extraordinarias al presidente de la República para que haga lo que quiera, es que puede hacer hasta leyes, decretos leyes, y por ese camino se pueden hacer toda clase de cosas, de cambios, de transformaciones, muchas veces que no tienen nada que ver con los verdaderos y legítimos intereses de la comunidad colombiana. A mí me parece que eso es muy grave y en cierta forma es una violación al principio de la legalidad, porque es el Congreso el que tiene que hacer las leyes, o en su defecto la Asamblea Nacional Constituyente, y no el presidente de la República. Eso de un lado. De otro lado, lo del plebiscito, que es un mecanismo de participación ciudadana, a mí me parece que en este momento pues no es lo más adecuado, dada la polarización en que se encuentra la sociedad, para refrendar los acuerdos. Yo sigo insistiendo en que la mejor forma de refrendar los acuerdos y de hacer las reformas que necesita el país, ¿no?, y requiere pues la población colombiana, es a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Hay sectores ya sociales y políticos, ¿no?, que están de acuerdo con eso. A mí me parece que si eso sale adelante sería un paso muy importante para discutir, para debatir de una manera mucho más democrática los problemas de este país. Bueno, David, ¿usted coincide con que ese congresito, esa reforma legislativa que se está dando ahora, le está dando poderes excepcionales al presidente y en la práctica entonces estamos borrando con el codo lo que estamos haciendo con la mano? Es decir, un principio de constitucionalidad, de apertura democrática, termina en una especie de monarquía constitucional. Un rey, presidente, que puede tomar amplias facultades y decidir el destino de los colombianos. Bueno, así suene, digamos, cansón con el tema, yo diría que el problema no es la herramienta, sino a quién se le dé y cómo se utiliza. Es decir, si es un presidente que evidentemente va a tomar unas decisiones que uno va a observar, contribuyen o van a contribuir con que se genere una mejor condición, más democrática, se preserven unos principios y unos valores, pues será un buen camino. Pero si es para todo lo contrario, para fortalecer, para acabar con la democracia, para fortalecer unos grupos específicos, unas personas específicas, unos intereses específicos, pues evidentemente va a ser mal. Yo creo que en medio de un proceso de negociación, en un proceso de, digamos, de renovación y de cambio, donde hay que adaptarse, medidas como esta puede funcionar. Pero conociendo cómo funciona el aparato legislativo, conociendo cómo funciona esa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde no hay mayor debate y no hay mayor discusión, sino que lo que hay es, yo le entrego ese ministerio, yo le entrego esta dirección regional, yo le entrego esta vaina y usted me aprueba a ojos cerrados, y donde el congresista aprueba a cambio de la prebenda y no aprueba a cambio de lo que realmente hay detrás de esa aprobación, pues a uno le genera mucha duda y mucha inquietud. Yo no veo mal que el hermano el presidente vaya, de hecho creo que el hermano el presidente tiene mucha más capacidad que el mismo presidente. Pero lo que sí uno evidentemente ve es que las acciones que se vayan a conducir a un propósito que se entienda o al menos se justifique por la sociedad en términos generales y no unos propósitos que no es. A mí el indulto a los 30 guerrilleros no me preocupa. Les aseguro que esos 30 guerrilleros en las cárceles que estuvieran eran jefes, gamonales, tenían poder territorial sobre las cárceles. Todos sabemos que en las cárceles no se cumple una pena, no se resocializa, todo lo contrario, se especializa en el crimen, se especializa en muchas cosas. Desde ahí dirigen masacres, dirigen extorsiones, dirigen secuestros. Que los liberen no es un gran avance, todo lo contrario, quizás perderán los beneficios de tener una seguridad social o alguna cosa así. Pero evidentemente lo que tiene que orientarse es que todos esos caminos, yo simplemente veo que dos partes están en una negociación y una de las partes, el presidente Santos, está metiendo toda la carne al asador y ojalá eso resulte bien, para que una vez esos dos sectores dejen de matarse, dejen de acabar con infraestructura productiva, dejen de generar terror, podamos tener un ambiente mucho más propicio para que en democracia se reviva la democracia, la precaria democracia que tenemos vaya germinando un poquito más y en democracia podemos generar unos cambios interesantes. Muy bien, el tiempo se acabó, amables televidentes. Resumamos con 3 aspectos. El primero,
parafraseando un principio de negociación al que invocan los abogados permanentemente, ¿es mejor un mal arreglo que un buen pleito? Aquí habría que decir que una negociación no puede ser maximalista. Nunca en una negociación uno puede pretender ganarse todo uno a costa de que la otra parte pierda todo. Al contrario, uno gana una parte y pierde otra parte de sus expectativas, y la contraparte le pasa igual. Es un llamado a la sensatez política en la negociación. Hay que dejar de hacerle oídos a quienes a toda costa nos están diciendo no se puede negociar porque no se dejan someter, no se puede negociar porque quieren esto, porque quieren aquello y no estamos dispuestos a darlo. Por favor, entendamos que si no se negocia ahora, vamos a seguir en una guerra fratricida entre colombianos que no conduce a ningún puerto seguro. Es un llamado, insisto, a la sensatez política. No se trata de entregarle el Estado a la guerrilla, se trata de entender que para poder acoger a que esta gente se acoja al escenario político, habrá que propiciarle algunas condiciones que posiblemente no gusten mucho a muchos sectores de opinión, pero es el precio que la sociedad debe pagar para que ellos dejen de matar y dejen las armas y dejen el camino del combate. Segundo, un aspecto que sí es muy importante de tener en cuenta y desde ya debiéramos de pellizcarnos los colombianos: ¿quiénes van a manejar los fondos posacuerdo? La misma clase política corrompida que se ha robado la salud, la educación, la infraestructura y la energía de este país. 3.000 millones de dólares en un fondo que se anuncia con bombos y platillos. Será para que se lo repartan como piñata los señores congresistas, aduciendo que van a hacer obras para mitigar la guerra y para promover la paz en sus territorios, cuando quizás van a quedar en manos indeseables. Ese punto sí es un punto crucial de la negociación. Y tercero, una sociedad que no aprende a asumir una posición de defensa de los intereses colectivos es una sociedad proclive a que cualquier escenario de decisiones unilaterales y maximalistas terminen haciendo de las suyas. Un ejemplo sencillísimo: hoy hay partido de nuevo de fútbol de nuevo en Cali, y el señor alcalde y las autoridades municipales, en lugar de sancionar a los señores dueños del Club América, por lo que los mal llamados hinchas, que no son sino delincuentes, ampones con camiseta de hincha, han hecho y siguen haciendo estragos, ese alcalde y esas autoridades debieran haber parado el partido. Que se vayan a jugar a un potrero por allá, no sé, lejísimos, donde nadie los pueda ver y a donde nadie puedan afectar. Pero hoy la ciudad se paraliza. Después del mediodía, más de 1.000 o 2.000 policías, en lugar de estar cuidando zonas estratégicas de la ciudad, van a estar agolpados en torno al Estadio Pascual Guerrero. Y desde las 2 de la tarde, los comerciantes y los habitantes de esta zona tienen que cerrar sus negocios y esconderse por temor al vandalismo. Allí no hay que seguirse escondiendo, hay que comenzar a exigirle y hay que invitar a los habitantes de esta zona a que de una vez planten cara y le exijan al gobierno que deje de ser tan timorato, y que le exijan a los dueños de los equipos de fútbol, que son los que al final se lucran de la plata que da la tarifa de la boleta, que paguen los daños y la inconsistencia y la zozobra en la que vive esta población. Por ahí nos comenzamos a entender si queremos ser coherentes. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies.
Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Daylight come and me don't want go home.